tengo que hacer, yo siempre hago el disclosure cada vez que viene Leonardo Moreno. Yo soy director de la Fundación para la Superación de la Pobreza y por lo tanto aquí tengo velitas en este entierro. Me encanta ese trabajo que hace la Fundación, que es de una transversalidad y un respeto en general extraordinario para enfrentar justamente una de las lacras más grandes que hay en el mundo. Gracias, Leonardo, por estar aquí con nosotros. Encantado, Fernando. Ayer fue el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza y las organizaciones de la sociedad civil realizaron una declaración pública donde dieron a conocer las urgencias nacionales en materia social. La Fundación para la Superación de la Pobreza tiene un ámbito muy específico que saca cada tanto tiempo, que se llaman los umbrales sociales para Chile. Y ayer se entregaron una serie, y probablemente en Twitter los ha visto porque aparece bastante profusamente, aparecieron los nuevos umbrales sociales para Chile. Me gustaría que nos contaras un poquitito qué es lo que abarcan estos umbrales y qué importancia tiene desde el punto de vista de lo que, y podríamos conversar largo esto también, lo que mucha gente cree que ya no es un gran tema porque se erradicó la pobreza. Ya no hay gente que ande a pata pelada por todas partes, ya no hay niños con los mocos colgando que se encuentran en las esquinas, en fin. Cuéntanos un poquitito de eso. Bueno, primero muchas gracias, Fernando. Yo creo que primero debo decir que como tú señalabas, ayer era el día, conmemorábamos el Día Internacional de Erradicación de la Pobreza. Previo a la entrega a umbrales nos juntamos diversas organizaciones de la sociedad civil, Techo, Hogar de Cristo, América Solidaria, la Comunidad de Naciones Solidarias, que reúne a cerca de 200 fundaciones, a entregar una declaración que de alguna manera también va tocando los temas que después posteriormente profundizamos en umbrales. Nos interesa siempre poner al día, hacer una puesta al día de cómo estamos en Chile en materia de pobreza. Y como tú dices, efectivamente en Chile no tenemos una pobreza como la de antaño. Tú y yo nos acordamos, digamos, somos más viejitos. Somos más viejitos y nos acordamos de cuando uno veía a chiquillos colgando las micros atrás o debajo del mapocho. Los niños se morían de hambre, efectivamente. Las personas, había una pobreza que nosotros caracterizamos mucho como una pobreza de no tener. No se tenía zapatos, de ahí esto del patipelao. La gente no tenía. Pero hoy día en un país de renta media, evidentemente, nuestra pobreza ha cambiado, no es que haya desaparecido. Y evidentemente muchas veces se hace bastante invisible a los ojos de las personas, porque la verdad es que la gente, y gracias a los avances del país, no es que se muera de hambre ni esté en situaciones dramáticas. Pero nuestra pobreza ha ido mutando, ya no es tanto del no tener, sino que fundamentalmente se concentra, a juicio de la Fundación, en la dificultad para poder hacer. Nosotros hemos puesto como énfasis central en umbrales en esta entrega, porque lo hacemos cada 4 años cuando hay elecciones presidenciales. Aprovechamos precisamente que se da un momento, ¿no es cierto?, en que estos temas tienen ahí un minuto de atención. En eso, en el punto de que en Chile hay millones de personas que les cuesta mucho el poder hacer. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que las condiciones que el país tiene en materia de educación, de salud, de vivienda, de barrios segregados para las personas, cerca de, podríamos hablar, si tomamos las cifras de pobreza multidimensional, un 20,9% de la población, estamos hablando de más de 3 millones de personas. Si sumamos a aquello la vulnerabilidad de personas que entran y salen de la pobreza, que es bastante alto, más del 40% de la población de Chile, son personas que tienen muy limitada su capacidad o sus capacidades para poder hacer lo que ellos realmente quieran en la vida. Las oportunidades que han tenido no son las mismas que han tenido otros, ¿no es cierto?, que hemos tenido la suerte de contar con educación, salud, en fin, de calidad, vivienda, trabajo, etcétera. Entonces, lo que hemos tratado de poner encima de la mesa es la relación que existe entre el Estado, sus políticas sociales y las personas más pobres. Si esas políticas son adecuadas o no, y la conclusión es que llevamos demasiado tiempo con una serie de políticas que tenían más que ver con aquello de esa pobreza de la cual estás hablando. Sí, claro. Una pobreza muy antigua que tenía que ver con mucha miseria material, pero que los tiempos han cambiado y que las políticas también tienen que cambiar. Nosotros seguimos con centrados fundamentalmente en la carencia de tener dinero, tener bienes, tener cosas, digamos, y si uno mira las distintas políticas, uno se encuentra con que lamentablemente, particularmente en materia de pobreza, tenemos un centro en aquel tipo de pobreza que tiene que ver con aquello. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, los elementos, los instrumentos que existen a nivel del Estado para poder focalizar muchas políticas, por no decir prácticamente todas, todas colocan énfasis en las carencias que tienen las personas, particularmente en materia de ingresos. Entonces, si bien es cierto,
nos parece que eso es relevante. Hay otro cúmulo de situaciones de carencias, y no solo de carencias, sino que también de recursos, de capacidad de las personas que no se toman en consideración cuando se aplican políticas sociales. Y esto uno lo ve constantemente uno podría dar muchos ejemplos. Yo siempre pongo uno que es muy grosero. El PA, el Programa de Alimentación Escolar, que entrega la JUNAEP a los niños que no tienen capacidad para lograr el alimento, se focaliza a través de escuelas que están con un IVE muy alto, un índice de vulnerabilidad escolar. Sin embargo, cuando tú vas a esa escuela, hay niños que dentro de esa escuela, dentro de la misma sala de clase, reciben alimentos y otros no. ¿Por qué? Porque la focalización que tenemos es más bien familiar. Entonces tú te encuentras con el absurdo de estar segregando, segmentando alumnos dentro de la propia sala de clase. Entonces, como hablamos peste siempre de los profesores, particularmente de aquellos que trabajan a nivel municipal, esos profesores se sacan la mugre tratando de, por así decirlo, burlar el sistema para que todos los niños de su sala de clase puedan comer. Entonces, claramente tenemos un problema bastante complejo, bastante grave, porque lo que nos va produciendo esto es va rompiendo de alguna manera los vínculos que existen entre las personas. Si esto lo llevamos ya no solo a la sala de clases, sino que la forma en la cual tú obtienes beneficios o subsidios específicos para cualquier tipo de beneficio del Estado, te encuentras con que realmente estamos en un problema bastante complejo. ¿Qué diferencia puede haber entre una señora y otra que viven en una localidad aislada cuando viven prácticamente lo mismo y porque 2, 3, 4 puntos más permiten que una de ellas obtenga un beneficio y la otra no? Estamos hablando de beneficios de todo tipo de subsidio, para el agua potable, la electricidad, la alimentación escolar, la vivienda, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, Leonardo, hay un punto súper importante. Tú lo describiste con una frase que dijiste. Hay personas que entran y salen de la pobreza. Y uno se podrá preguntar, pero perdón, ¿qué significa entrar y salir de la pobreza? Bueno, básicamente estamos hablando de que la pobreza se mide sobre la base de un ingreso determinado. Si es que tú, por estar pasando tu época de vacas gordas, tienes empleo, tienes 2 o 3 cosas y superas, aunque sea mínimamente esa línea de ingreso. Y momentáneamente, dejaste de ser pobre. Así es. Para los efectos prácticos, y por lo tanto no eres sujeto de un montón de beneficios que tienen los pobres, que pueden estar 2 lucas más abajo que tú. Y esa situación, bueno, ustedes la miran, la Fundación para la Superación de la Pobreza la mira desde la lógica de los umbrales como un indicativo, pero no como el indicativo. Así es. Lo que pasa es que nosotros hemos avanzado mucho en este país, yo creo que en los últimos 6 años, digamos, porque hemos instalado en Chile ya no solo la medición que le hemos puesto al día, que también es un gran avance, de medición por ingreso, ya de medición de pobreza por ingreso. También tenemos hoy día pobreza multidimensional, lo que nos permite analizar otros elementos que están presentes a la hora de hablar de pobreza: educación, salud, vivienda, trabajo, la calidad, si es que tú tienes redes o no en las cuales apoyarte. Entonces hoy día tienes instrumentos distintos en los cuales podrías y puedes, de hecho el Ministerio de Desarrollo Social ha ido avanzando lentamente, pero ha avanzado en eso, de poder mapear la pobreza de una manera diferente. Tú puedes entender qué ha pasado con algunos programas, qué ha pasado con ciertas poblaciones. Claramente hay ahí un avance importante. Pero ojo, porque finalmente, cuando uno mide pobreza por ingreso, aún así, ese no es el instrumento que se utiliza para focalizar. El instrumento que se utiliza para focalizar es otro, que es el que tenemos prácticamente hace 40 años y que hemos ido mejorando. Teníamos la ficha CAS 1, después la ficha CAS 2, ficha de protección social y hoy día registro social de hogares. Pero cualquiera de estos instrumentos de focalización es el que a nosotros nos parece que le faltan 2 patas. La primera, colocar precisamente estos otros elementos que estamos conversando encima de la mesa con mayor fuerza y que el eje central no sea solo el ingreso, primero. Y en segundo lugar, hay un elemento del cual nunca hablamos, que es la oferta. ¿Cuál es el tipo de oferta de política social que el Estado entrega a las personas que están en situación de pobreza para salir de esa situación de manera más permanente? Ahí hay un punto que es central. Entonces, si seguimos pensando que la pobreza, como decía hace un rato, tiene que ver con el no tener cosas, evidentemente va a seguir haciendo ayudas de carácter de subsidios, de bonos, etcétera, etcétera, y seguimos con lo mismo. No entendemos que nuestra pobreza tiene más que ver con esto del no poder hacer, de sentirse absolutamente segregado. Hemos visto en estos últimos días todo el problema del narcotráfico, cómo el narcotráfico va resolviendo algunos problemas de las personas en las poblaciones, y claro, los chiquillos al final y las personas empiezan a cuestionarse, bueno, si entran o no en un sistema, ¿no es cierto?, que les permite el poder hacer ciertas cuestiones. Entonces, yo creo que esto tiene mucho que ver con las lógicas que hemos seguido en materia de política social a nivel de las relaciones que tenemos del Estado
con las personas que están en situación de pobreza. Tú señalaste, estamos conversando con Leonardo Moreno, director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Tú señalaste que esto se hacía cada 4 años para tratar de empalmarlo un poco con la discusión pública en materia de políticas públicas, valga la redundancia, y de elecciones, para que justamente se trate de incluir lo que se propone dentro de la oferta política. ¿Qué tanto te ha ido bien en eso esta vez? Yo creo que nos ha ido bien en general. En otros momentos, digamos, en algunas otras elecciones hemos logrado instalar temas, por ejemplo, el de la primera infancia, hemos logrado instalar el tema, tuvimos ahí un rol que nunca lo comentamos mucho para que se pudiera llevar adelante el GES, por ejemplo. Hemos instalado algunas cuestiones que nos parecen importantes. La misma pobreza multidimensional es un trabajo que hizo la Fundación con otras organizaciones de sociedad civil de manera de presionar para que eso estuviera. Yo creo que esta vez nos ha ido bien porque para nosotros el cambio que tiene que existir en materia de política social tiene que ver con 3 o 4 elementos que son centrales. Yo creo que hay algunos acuerdos generales en los cuales creo que la mayoría de las candidaturas están contestes, digamos. Hemos centrado, como digo, esto de la dificultad de poder hacer de las personas, esta dificultad de poder tomar la vida en sus propias manos, porque al final de cuentas la pobreza no es otra cosa que falta de libertad. Cuando tú tienes mala educación, mala salud, un mal barrio, inseguridad, segregación, evidentemente es muy difícil que puedas hacer con aquello que realmente quieres en la vida. Desde ese punto de vista nos hemos concentrado en la violencia, en los elementos de violencia, de violencia simbólica incluso, que plantean los instrumentos de los cuales estamos hablando de la política del Estado hacia las personas, cómo se relacionan. Nos hemos centrado en la... pero vamos por parte, porque eso es interesante. Sí. Vamos. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos de violencia que hoy día tú percibes o ustedes perciben como fundación en la sociedad? Mira, yo creo que los elementos de violencia, nosotros vivimos una sociedad tremendamente violenta, diría yo, desde la violencia intrafamiliar hasta violencias más estructurales. Creo que uno va pasando por las distintas actores y segmentos que tiene la sociedad y se va encontrando con elementos violentos bastante complejos. Nosotros nos concentramos particularmente en 2 cuestiones. Uno es el tema de la delincuencia, que tiene que ver con esta cultura, ¿no es cierto?, de rompimiento de lazos en los cuales se empiezan a aceptar ciertos comportamientos, ¿no es cierto?, porque de alguna manera, comillas, mejoran la calidad de vida, por lo menos en el tener más inmediato, que es precisamente temas como el narcotráfico. Pero también nos centramos en la violencia simbólica, que significa, como lo que te contaba, de que algunos niños en una escuela pobre puedan comer y otros no, porque esa es una política de Estado. La violencia se da cuando tú tienes que esperar 4 horas para que te atiendan en un consultorio y además la atención no es la más adecuada. La violencia se da cuando tú sabes que tus hijos van a un colegio y que ese colegio no va a entregarle ninguna posibilidad de que esos chicos después puedan seguir estudiando una educación superior. La violencia se da cuando en tu barrio constantemente hay balacera, cuando hay tráfico de drogas, cuando sabes que tienes que perder, de acuerdo a las cifras que hemos podido tener en este informe, cada 15 días pierdes un día de trabajo solamente por movilizarte a tu trabajo. O sea, es evidente que este tipo de situaciones van generando un nivel de violencia en la sociedad que es muy elevado. Y no solo simbólicas, esta cuestión tiene consecuencias prácticas, no solo en la irritabilidad que podamos tener algunos más que otros, digamos, por estar sometidos a este estrés constante. Pero evidentemente lo que más nos preocupa, precisamente porque el Estado es el llamado precisamente a velar por los derechos de las personas, es que a veces el Estado es el que genera estas violencias. Precisamente porque tú tienes una forma de tratar a las personas casi como si estuviéramos en el mercado. Entonces, si tú tienes dinero, mandas a tu hijo a un buen colegio. Si tú tienes dinero, te sanas en una clínica, no en un hospital público. Si tú tienes dinero, vives en un buen barrio. En fin, etcétera, etcétera. Bueno, yo tengo la impresión que básicamente las condiciones de violencia están dadas, pero en altísima proporción, por cómo esa sociedad define lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo que le permite recibir, lo que no le permite recibir, básicamente cuál es la concepción ideológica de la sociedad que se creó. Así es. Qué sé yo, en otros países, te pongo un ejemplo, en otros países, como hay discusiones que son muy pertinentes, te pongo un ejemplo, en Estados Unidos el derecho a portar armas, o el derecho a tener armas indiscriminadamente, incluso armas de guerra, es una visión que se le entrega a toda la sociedad, digamos. No es un derivado impensado, si tú quieres, lo que uno observa, sino que uno, a pesar de lo que pasa, considera de que tiene valor el que tú tengas ese
ese tipo de instrumentos en tu casa. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que si tú te fijas bien, en Chile tenemos una sociedad tremendamente segmentada. Tremendamente segmentada. Nuestros hijos van a un colegio, ¿no es cierto?, en el cual compartimos, vivimos en los mismos barrios, en fin, vamos a las mismas clínicas, hablamos los mismos temas, en fin. Es una sociedad tremendamente segmentada y empieza a normalizarse cuando no es así. Entonces, o no debiera ser así. Entonces, nosotros, por lo menos yo ayer planteé, y por la cantidad de Twitter parece que me urge algún pequeño revuelo, planteaba que algo que Michael Sandel, el profesor de Harvard, plantea con mucha fuerza. El mercado está perfecto. Y la lógica de mercado, que es básicamente segmentar, ¿no es cierto?, a los consumidores, está bien dentro del mercado. Lo que yo no puedo hacer es mercantilizar la sociedad, ni las relaciones sociales. Yo no puedo plantear que el mercado, ¿no es cierto?, con sus cosas positivas y negativas, lo pueda llevar a otras áreas. Y eso es lo que sucede en Chile. Tú segmentas. En Chile se produce competencia entre pobres. La verdad es que las personas pobres, para poder obtener un beneficio del Estado, tienen que mostrar su miseria, que sería casi su poder adquisitivo para poder adquirir un subsidio o algo de ese tipo. Eso es una lógica de mercado llevado a las políticas sociales. Y ojo, que en la Fundación nunca hemos dicho que no tenga que haber focalización. Lo que estamos planteando es que la focalización que tenemos en Chile hace 40 años y que ha tenido retoque, pero requiere claramente una cirugía mayor, produce ciertas anomalías, produce ciertos problemas de patología psicosocial muy graves en las personas. Eso es lo que estamos planteando. No que no focalicemos, sino que lo hagamos de una manera distinta. Tú mencionaste a Michael Sandel, profesor de Harvard de Derecho. Él tiene un libro excepcional que yo recomiendo mucho, que se llama Lo que el mercado no puede comprar. Lo que el mercado no puede comprar. Lo que el mercado no puede comprar. Y donde básicamente se establecen cosas que pueden parecer muy extrañas. Por algo que tú mencionaste a la pasada, que dijiste que estas relaciones de pobreza que nosotros tenemos se tienden a normalizar. ¿Qué significa eso? Significa de que uno inculca la idea, y esto se hace desde esta lógica segregada. Se inculca la idea de que es absolutamente normal, es lo lógico. Voy a ponerlo en términos casi religiosos, como decía el obispo de San Bernardo, el obispo Gonzalo. Es natural. Así es. Que haya personas de distintas castas, distintos estratos, que haya algunos que siempre tengan que estar un poco más abajo que otros, que la única manera de que tú subas sea básicamente haciendo méritos, méritos dentro del sistema, de acuerdo a las lógicas del sistema, y que el hecho de que tú vivas en un determinado barrio junto a personas que son iguales a ti es lo normal, lo lógico, lo natural, lo establecido, casi lo que, llamémoslo así, la opción divina desearía para sus hijos. Y desde ese punto de vista, esta normalización de la segregación genera también dentro de las personas que están en lo más abajo de la pirámide la sensación de que no hay ninguna opción. No. Y por lo tanto las cosas se radicalizan o las cosas se colocan indiferentes. Te importa un bledo una elección porque tú sientes de que vote quien vote, gane quien gane, tu vida no va a cambiar nada. Tu vida no va a cambiar nada. Así es. Por eso es por eso que nosotros hemos puesto el eje central de esta propuesta de umbrales en lo relacional, en aquello que nos relaciona como sociedad. Y por eso que es tan importante el cambio de una lógica, porque efectivamente esto se normaliza. Entonces cuando Michael Sandel habla, ¿no es cierto?, esto que el mercado no puede comprar, uno empieza a pensar y decir, bueno, pero ¿cómo entonces, cuál sería la lógica diferente? ¿Cuál sería la lógica que podría tener el Estado con sus ciudadanos? Y ahí entramos en cuestiones bastante complejas, porque aquí tenemos cosas que, cuando uno las plantea, que son cosas que suenan muy fuertes. El Estado chileno es un Estado subsidiario. Tú tienes que ir al mercado y satisfacer tus necesidades. Y en la medida en que no las puedas satisfacer, estará el Estado para ayudarte. La lógica de un Estado que sea, más bien diría yo, un acompañante de los distintos ciudadanos y ciudadanas para que puedan efectivamente desarrollar sus capacidades, no está muy presente. Eso es lo que nos ha faltado. Entonces, claro, el Estado siempre va a estar al final de la cola. Tú tienes que ir al mercado, resolver tus problemas. Si no lo logras, tendrás que recurrir al Estado. Lógica que podría sonar con cierto grado de justicia, pero cuando estamos hablando de aquellas cuestiones que son necesidades fundamentales de la vida, como la educación, como la salud, como las jubilaciones, tú
Tú dices, bueno, aquí entonces tenemos que salir un poco de la lógica mercado y ponerlo en otra órbita. ¿Cuál es esa otra órbita? Bueno, aquí desde que hace mucho rato ya, ¿no es cierto?, en la humanidad, que entendemos que aquellas cuestiones que son fundamentales para la vida las protegemos. Las protegemos como derechos. ¿Ya? Esos derechos no es que sea universalidad absoluta para todo, porque todo el mundo cree que cuando uno habla de derechos habla de, no, mira, todo esto es gratis, ya salieron con el cuento de los derechos y esto vale una locura. No, estamos hablando que hay ciertas áreas, ¿no es cierto?, que son claves de proteger y que se tienen que cumplir ciertos estándares mínimos para que las personas tengan una cierta igualdad. Si tú no tienes una igualdad básica de oportunidades, ¿no es cierto?, ojalá también de algunos resultados, como tener una buena educación, es muy difícil que podamos optar en libertad. Y si la libertad no la puede ocupar todo el mundo, ¿de qué libertad estamos hablando al final? Entonces yo creo que ese es un poco el problema. Y ahí nos entrampamos en una discusión tremendamente ideológica, donde vamos a bandazos, digamos, de no, mira, puro mercado, no, esto la sociedad civil no tiene nada que hacer. Yo creo que lo que necesitamos es más sociedad. Mucha más sociedad y la posibilidad real de que nos salgamos de la lógica de oferta y demanda, ¿no es cierto?, propia del mercado que segmenta, y que podamos tener, si bien no igualdad, experiencias equivalentes, de que nos podamos sanar bien, que podamos tener una buena educación a pesar de que los colegios estén distanciados, que los barrios a lo mejor no sean iguales porque no da para eso, pero sí tengamos buenas áreas verdes, tengamos buenas casas, mayor seguridad, etcétera. Tiene que ver con la equivalencia de las vivencias que vamos teniendo cotidianamente los chilenos. Entonces, y una gran cantidad de migrantes hoy día también. Entonces, de eso estamos hablando. Nadie está diciendo que queramos una igualdad tipo, no sé, ahora que estamos en octubre, la Revolución Rusa del año 17. No, estamos hablando de una equivalencia, de vivir experiencias equivalentes. Finalmente, Leonardo Moreno, ¿dónde se puede la gente informar de los umbrales? ¿Dónde los puede leer? ¿Dónde puede interactuar con ellos? En la página de la Fundación, www.superacionpobreza.cl, ahí van a encontrar un muy buen resumen de cerca de 30 páginas y el documento ya más gordo para aquellos que quieren estudiar, que quieren meterse más a partir de la próxima semana. Y si me permites un play commercial here, si entran a la página de la Fundación, particularmente los jóvenes que quieran trabajar en áreas rurales, en áreas que están en situación de pobreza, empezó nuestra campaña Servicio País también, coincide con el lanzamiento de umbrales, para jóvenes profesionales ya que estén recibidos, y que quieran trabajar un año de sus vidas junto con comunidades. Yo creo que a lo mejor es algo que no mencioné, pero para nosotros un elemento central en una muy buena manera de poder salir de esta situación de esta pobreza más invisible, que tiene estas características de violencia, de mucha centralización en Santiago en relación al poder que tienen en regiones, que tiene mucho que ver también con una falta de participación, está en el hecho de que tú trabajes con la comunidad. Nosotros prácticamente en Chile no tenemos políticas públicas, políticas sociales que trabajen con la comunidad, solo con los individuos y con la familia, pero nunca con la comunidad. Y lo que más echamos de menos hoy día en Chile es tener una comunidad que nos proteja precisamente de fenómenos como el del narcotráfico u otros males de ese tipo. Leonardo Moreno, director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Muy bien. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave.